Hemos contemplado brevemente, porque unos ejercicios espirituales no da para más, ni es esa la finalidad, no se trata de un tratado sistemático ni cosa parecida, sino revolver en el corazón cosas que ya sabemos y que sabemos de sobra, pero que nos viene bien recordar, desempolvar, profundizar, examinar, incluso pues arrepentirse en la medida de lo necesario sobre el consejo evangélico de la castidad, de la virginidad consagrada. Vamos a contemplar ahora el consejo evangélico de la pobreza. Como bien saben, los consejos evangélicos, que tradicionalmente se resumen en estos tres, son parte de los muchos consejos que da nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. El Evangelio está lleno de consejos, de enseñanzas, digamos. Pero en estos tres, de pobreza, castidad y obediencia, se resumen las tres dimensiones fundamentales de la persona. La pobreza evangélica, que es fruto del tesoro que uno ha encontrado. Sin experiencia del tesoro no tiene ningún sentido la renuncia a nada, porque no se trata de simplemente quedarse indigente, sino el que lo vende todo porque ha encontrado un tesoro. De la virginidad, de la castidad, del descubrimiento, del enamoramiento de Jesucristo. No es vaciar el corazón de todo afecto, porque no podemos vivir sin amar y sin ser amados. Y de la obediencia de la persona que ha experimentado en el seguimiento de Cristo la mayor libertad. Los tres consejos evangélicos abarcan las dimensiones fundamentales de la existencia humana: los bienes materiales, los afectos del corazón y la propia voluntad. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, cuando habla de los consejos evangélicos, una de las cosas que dice es que en el orden de importancia, sin duda el más importante, porque afecta a lo más interno de la persona, es el consejo evangélico de la obediencia. Pero dice que en el orden del testimonio, el primero es el consejo evangélico de la pobreza, porque es el más visible a los ojos del mundo. Entonces, los consejos que abarcan estas tres dimensiones de la existencia humana necesariamente se implican el uno al otro. Uno no puede vivir muy bien la pobreza y fatal la obediencia, porque son, como se suele decir, estos vasos comunicantes donde todos alimentan la existencia de la persona consagrada. Entonces tendré de pobre lo que tengo de obediente, tendré de obediente lo que tengo de casto, tendré de casto lo que tengo de pobre. Entonces uno no es estupendo en una virtud teologal, uno no puede tener mucha fe y poca esperanza, porque las tres virtudes van íntimamente unidas, inseparablemente unidas. Pasa lo mismo con los consejos evangélicos. La pobreza, bienaventurados están en las bienaventuranzas, bienaventurados los limpios de corazón o bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos. Entonces, así como recuerdan que dijimos que la virginidad consagrada no es algo que yo le ofrezco a Jesucristo, sino algo que Jesucristo me ofrece a mí, porque Él se me ofrece como esposo, es que yo soy virgen. Pues aquí traducido al consejo evangélico de pobreza, porque Él se ofrece como mi único tesoro, por eso vivo esta dimensión de mi consagración, que es la pobreza. La pobreza es el resultado en la vida personal del que he encontrado un tesoro. No se empeñen en que una hermana viva la pobreza si no se ha encontrado como Jesucristo tesoro de su alma, tesoro de su vida, la perla de gran valor. Por eso ya me han oído decir varias veces, hombre, que una persona al principio estas cuestas le cuesten un poco, porque todavía no conoce bien el tesoro. Lo que no es aceptable es que pasen los años y la persona no se haya encontrado con el tesoro. Por eso, una manera muy sencilla de saber
si un grupo de mujeres en el claustro de verdad, colectivamente, cada una personalmente, se ha encontrado con Cristo el tesoro de su vida y por eso está en esta casa, es cómo se vive la pobreza en una comunidad monástica. En la medida en que va creciendo la conciencia de la grandeza de este misterio, Cristo, tesoro de mi vida, cada vez me van haciendo menos faltas las cosas. A lo mejor ustedes pasaron, quién sabe, algunas sí, otras no, una etapa de su vida, cuando vivían en la calle, cuando estaban en el mundo, como se suele decir, en que a lo mejor ni siquiera iban a misa los domingos, o que les costaba ir a misa los domingos. ¿Qué pide la Madre Iglesia? Pues guardar los domingos, ir a misa los domingos y fiestas de guardar, como se suele decir, ¿no? Las solemnidades o las fiestas, ¿no? Pero ustedes van a misa todos los días. No está escrito en ninguna parte que un bautizado tenga que ir a misa todos los días. ¿A ustedes les cuesta mucho ir a misa? No. Pero si antes te costaba ir a misa los domingos, ¿entonces qué ha pasado? Bueno, pues que lo que al principio me costaba mucho, ahora no solo no me cuesta, sino que lo hago con superabundancia, porque no está mandado por la Madre Iglesia, en los mandamientos de la Madre Iglesia, irás a misa todos los domingos, todos los días. Se dan cuenta que están viviendo muy por encima de la norma. Pues, y si están viviendo por encima de la norma, en un ejemplo que es muy sencillo de entender, están viviendo por encima o por debajo de la norma de la pobreza. Y yo, como nunca me he leído sus constituciones, ni sus estatutos, ni nada de nada, ni su regla, pues no tengo nada que decir. Ustedes sabrán, ni he entrado ni tengo intención de entrar. Ustedes sabrán, entonces, cómo se está viviendo la pobreza efectiva. Y la pobreza no es tener sin estar apegado, eso es la gente de la calle. Lo nuestro no es tener sin apego, lo nuestro es no tener, o sea, no tenerlo. Que es muy diferente. No, pero yo no estoy... No, si la cosa no es no estar apegado, que además ni me lo creo, porque cuando se lo quitas bien que brincan. Es la mejor manera, la mejor prueba de saber si una persona está apegada es, bueno, pues como no estás apegado, dámelo. Ah, no, entonces no me digas que no estás apegado. Entonces, examinar muy en serio cuál es nuestra relación con los bienes materiales. Porque impedir que algo no entre en un monasterio, un objeto, es mucho más fácil que sacarlo una vez que está dentro. Una vez que está dentro, ya encontraremos la manera de que esto no salga. Y ya le lloriquearemos, o como se diga, a la madre para que recapacite. Entonces, así como en el Antiguo Testamento la virginidad consagrada, el no ser madre, el no concebir un hijo, era una maldición, un castigo de Dios, de la misma manera la pobreza era una maldición en el Antiguo Testamento. Ya se acuerdan de la historia de Job, que bueno, pues que se portó muy bien con Dios, cuando al principio le pone a prueba el demonio, pues le quita todas las cosas, es decir, la pobreza, como castigo de Dios, como maldición de Dios. Ya le dice su mujer que era idiota y que tenía que maldecir a Dios. Y luego, por haber sido fiel a Dios, en medio de su indigencia, pues Dios le da más camellos, más mujeres y más no sé cuántos y más tierras. Eso, porque la bendición de Dios son los bienes materiales. Ese era el criterio del Antiguo Testamento. Y el radicalismo evangélico que propone Jesucristo no solamente es el que deja padre, madre, sino tierras, casa, la barca y las redes. Vamos a ver, ¿por qué cuando Jesús le dijo a los apóstoles, venid conmigo, os haré pescador de hombres, a santo de qué tenían que dejar la barca y las redes? Pues a habérselas llevado. Hombre, no va a pasar nuestro Señor Jesucristo caminando por encima del lago cada vez que quiere ir al otro lado de Galilea. Pues Señor, nos llevamos la barca, que siempre nos vendrá bien para el apostolado, ¿no? Pues no, sin barca y sin redes.
Porque eso sí, para justificarlo, bien que es lo que le pasó al joven rico. Solo le faltaba una cosa. Y eran sus bienes materiales. Y dice claramente el Evangelio que se fue triste porque era muy rico. ¿Por qué estamos tristes? Porque somos ricas. Es así. ¿Por qué no hacemos milagros? Mi director espiritual, que está declarado venerable, José Rivera, lo decía siempre. ¿Por qué la Iglesia no hace milagros? Porque tiene muchas riquezas. Lo decía él mismo, no que nos lo diga la gente de la calle. Juan y Pedro suben al templo, recuerdan, a orar y se encuentran con el tullido que está pidiendo limosna. ¿Qué le dicen? Ni oro ni plata tenemos. ¿Nosotros podemos decir que no tenemos oro o plata? No, por eso no hacemos milagros. Pero lo que tengo te lo doy, en nombre de Jesús Nazareno, ponte de pie. Entonces, ellos sí pueden decir, porque sí han renunciado a sus bienes materiales. Yo no sé cómo es la vida dentro del monasterio, ni sé cómo es la vida de sus familias, pero yo, cuando predico estas cosas en las comunidades monásticas donde vivo, que suelen ser países muy pobres, sin excepción o rarísima excepción, todas las hermanas me dicen, en países de misión, todas esas religiosas o monjas me dicen que viven mucho mejor en el monasterio que en sus casas de familia. Pues entonces, ¿en qué consiste la pobreza si vivo mejor que antes? O sea, usted ha hecho voto de riqueza, no de pobreza. Porque dice, yo volverme a... Montones de hermanas que están ahí, no se come estupendamente porque te llevan a los médicos, porque te cuidan no sé qué, porque no pagas recibo de la luz, etcétera. Y yo de aquí no me muevo. ¿Tendrán o no tendrán vocación? Es muy, muy difícil discernirlo. Entonces, uno debería de examinarse, pero entonces, ¿en qué consiste esta renuncia? ¿En qué consiste dejar la barca y las redes? Si lo que tengo aquí son barcas y redes que no tenía en mi casa. Hay mucha gente que no ha tenido su propia habitación hasta que entró en un monasterio, porque dormía con un hermano, con una hermana, con lo que fuera. ¿Es así o no? Entonces, que nos paremos a pensar si de verdad estamos convencidos de esto. Jesucristo revela el valor de la pobreza desde el instante en que nace. Es un signo mesiánico. Nace de una familia modesta, lo ponen en un pesebre, cuando lo presentan en el templo José y María hacen la ofrenda de los pobres, ¿se acuerdan de un par de pichones? Lucas 2:24. La totalidad de su vida transcurre oculta en Nazaret, en un ambiente de mucha dureza, de mucha austeridad, de mucha pobreza, pues como era la vida de la gente sencillas de aquellos pueblos hace 2000 años. En un pueblecito completamente ignorado y escondido, camino de ningún lugar. Su vida pública, dice claramente, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, Mateo 8:20, es rechazado por el mundo de los poderosos, muere desnudo en una cruz entre dos malhechores y enterrado en un sepulcro prestado. Ese es al Señor al que seguimos y por el que lo hemos dejado todo. Entonces, es evidente, nada más que con una lectura sencilla de la Escritura, que Jesús prefiere la pobreza, ha elegido la pobreza, ha hecho una elección. Es una señal mesiánica. De hecho, los ángeles le dicen a los pastores, esto tendréis por señal. Es un signo, es una señal. Encontraréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2:12. ¿Y por qué prefiere la pobreza? Primero, porque es hijo. ¿Cuál es el pecado del joven rico? Que quiere las riquezas del padre sin el padre. Él prefiere tener menos, pero apropiarse las cosas, que vivir en la casa del padre, teniéndolo todo sin ser dueño autónomo de nada.
dame mi parte de la herencia. ¿Qué le dice el padre al hijo mayor? Hijo, todo lo mío es tuyo. Entonces, yo no siento mío las cosas de mi padre, las quiero autónomamente. Entonces, Jesucristo, como es hijo, Él es en quien se cumple la parábola del hijo pródigo, porque como vive en la casa, en el corazón de su Padre del cielo, Él no tiene nada para demostrar que mi Padre es mi Padre y cuida de mí. Si Dios cuida de mí, o sea, lo de los pajaritos por los aires y los lirios del campo, en quien se cumple es en Jesucristo. Por eso no tiene nada, porque es hijo. Recuerdan lo dependere, él es dependencia del Padre. El rico depende de sus riquezas. Y miren, de muchas cosas no habla el Evangelio, pero del peligro de las riquezas está por todas partes. Él va a convertir la maldición de la pobreza en el Antiguo Testamento en bendición, en un tesoro. Pero no solo elige la pobreza, elige a los pobres y está rodeado de ellos. De hecho, dirá en Lucas 4:18, he sido enviado para evangelizar a los pobres. Él realiza el designio divino anunciado en los Salmos. Recuerden el Salmo 11. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora mismo me levantaré y les daré la salud por la que suspiran. Y la Iglesia no puede ser de otra manera, no solo de elegir la pobreza, de vivir pobremente, sino de preferir, tener esta dedicación preferencial a los pobres. La pobreza es un signo mesiánico. O sea, la pobreza de una comunidad monástica es testimonio de un grupo de mujeres que ha encontrado a Jesucristo como su único tesoro. Y es el signo que da el Señor. Le dice a los discípulos de Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿Recuerden? ¿O tenemos que esperar a otro? Dice, pues ir a Juan y decirle lo que estáis viendo. Los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos quedan limpios, ¿recuerdan? Y a los pobres se les anuncia el Evangelio. La prueba de que Jesucristo los prefiere es que a ellos, como signo mesiánico, les anuncia el Evangelio. En tercer lugar, no solo es que Jesús prefiere a los pobres, sino que son los pobres los que prefieren a Jesús, porque le reconocen como el verdadero Salvador. Incluso la gente que odia a Jesús, recuerden las autoridades del templo, Juan 7:48, ¿acaso algún magistrado o fariseo ha creído en él? Pero es esta gente que ignora la ley, que son unos malditos. Entonces, Juan 7:48. En el comienzo de la predicación evangélica aparece Jesús en el capítulo 5 de San Mateo, esos 5 capítulos que componen el Sermón de la Montaña, y lo primero que pronuncia, las primeras palabras de los labios de Jesús, Mateo 5:1, que son las bienaventuranzas, lo primero que dice Jesús, bienaventurados los pobres. Para mí la pobreza es una bendición, una maldición. Porque si es una bendición, querré ser cada vez más pobre. Y si es una maldición, ¿quién quiere ser un maldito? Pues enriquécete. Pero si yo me creo de verdad que hay una bienaventuranza, porque vuestro es el reino de Dios, pues si a mí me atrae el reino de Dios, para poder entrar tendré que ser pobre. Lucas 6:20. En la versión de San Lucas de las bienaventuranzas. Esto es lo opuesto al mundo. Hermanas, esta manía que tenemos de ser queridos, aceptados, que la gente entienda, pero ¿qué va a entender usted si no tiene usted ni idea de quién es Jesucristo?
Es como si yo conozco un matrimonio y estoy hablando con la señora y le digo, claro, yo me imagino que su vida con este hombre debe de ser horrible, porque claro, debe vivir con él. Oiga, pero ¿usted qué se cree que es mi marido? Si es un hombre estupendo. Ah, perdone, como no lo conozco, bueno, pues como la gente no conoce a Jesucristo, su vida le parecerá horrible, hasta que conozcan al esposo. Ahora, si ustedes quieren explicar la maravilla de su vida sin explicar quién es el esposo, por cierto que antes repito mucho en el coro y quería decir el locutorio. Entonces, si el esposo no me atrae, pues que me atraigan otras criaturas, otros tesoros, otras riquezas. Estaré suspirando por los bienes materiales. Muchas veces la manera que tenemos de llenar el vacío afectivo del corazón son los bienes materiales. Nos encantan los regalos. Aunque digamos que no, y que no me hace falta, y que tenemos un vocabulario de lo más pío, pero que nos encantan los regalos. Entonces, yo de verdad considero la pobreza una bendición o una maldición. Y eso es lo que propone el Evangelio, que es una bendición. Evidentemente, cuando se habla de los pobres, enseguida se empiezan las distinciones, porque de repente todos hablamos estupendamente español hasta que se habla de los pobres. Pero claro, todo depende de lo que usted entienda por un pobre, porque se puede ser pobre material, pero no espiritual. Unos líos que nos hacemos, que parece que de repente ya ninguno sabemos español. ¿Qué es un pobre, padre? Un pobre es un pobre. ¿Usted no sabe lo que es un pobre? Salga a la calle y vea lo que es un pobre. ¿A usted le parece que esa persona es pobre? Pues es pobre. ¿Le parece que no es pobre? Pues no es pobre. Pero no empiecen a jugar con la semántica, porque es vivir en una mentira y un engaño. Y si ustedes son pobres o no son pobres, no se hagan líos. Yo creo que solo hay que tener dos ojitos en la cara. Y dejar de vivir en una completa mentira, que es en lo que se vive. Es mucho más honesto decir, no vivimos la pobreza. Me parece más honesto. Y me parece más honesto de mi parte. Entonces, yo lo que les pido es, dejen la comedia que tenemos montada en la cabeza para tranquilizar nuestra conciencia colectiva. Si no quieren vivir la pobreza, no la vivan. Pero tengan la honestidad de decir que no la quieren vivir. Pero no pretendan engañarse diciendo que la viven cuando no la viven. Y yo no sé si la viven o no la viven. Solamente les pido que no se engañen. Entonces, claro que implica humildad de espíritu, confianza en Dios y también ser pobres materialmente. No se puede vivir la pobreza sin ser pobre materialmente. Es tan simple como eso. Por eso, no se dice cuando una persona viene de una familia pobre, pues hombre, para no decirlo así, que suena un poco feo, es que es de una familia humilde. ¿No se dice eso? Sí, pero todos estamos entendiendo lo que queremos decir, ¿verdad? No es que sean muy virtuosos en la virtud de la humildad, sino que son pobres, que vienen de una familia pobre, ya está. Y como nos parece un insulto, porque no nos parece una bienaventuranza, porque en el fondo no nos queremos que es una bienaventuranza ni un consejo evangélico, pues hasta la palabra no se puede decir, mira tú por dónde. Y en cambio decir la riqueza es, si la pobreza es fuente de humildad, pues la riqueza será fuente de soberbia. Ese es el peligro de la riqueza, que te hace un soberbio. Entonces lo que no se puede es querer ser rico, no ser pobre y pretender no ser soberbio. Que hay un grandísimo peligro en la riqueza que va asociada a la soberbia, como, y ya lo dice nuestro vocabulario, que la pobreza vaya asociada a la humildad. Cristo ha elegido a sus compañeros y a sus colaboradores y los invita a vivir con Él pobremente. Acuérdense, como los apóstoles,
que por iniciativa todo, dice que lo dejaron todo. Oye, pues el que lo deja todo se habrá quedado pobre, digo yo, ¿no? Dice, nosotros que lo hemos dejado todo. ¿Lo dice? O sea, ¿son inventos míos del predicador o está escrito en el Santo Evangelio? Mateo 19, 27. Lucas 18, 29. Repito, Mateo 19, 27. Lucas 18, 29. Dejan campos, casas, barcas, redes, la oficina de recaudación de impuestos, en fin, todo lo que tenían para mejor servir a Jesús entre los hombres. Dejan todo. T-O-D-O. ¿Qué quiere decir en español? Hombre, no, pero lo que el Señor, que a veces nos parece que el Señor es retardado y no sabe hablar. No, es que lo que Jesús quería decir, eso es lo que dicen las madres cuando tienen un niño pequeño y el niño te dice gu, le está diciendo, porque las madres de repente tienen una capacidad para interpretar las tonterías que salen de la boca de un recién nacido, no, que es que lo que le está diciendo, mire usted, pues qué imaginación tiene usted, señora. Pues eso que nos parece una estupidez es lo que hacemos nosotros con el Santo Evangelio. No, pero Jesús no quería decir, pero vamos a ver, ¿usted se cree que es tonto? Cuando dice todo, ¿qué parte de la palabra todo usted no entiende? Hombre, pero es que, pues si hubiera querido decir un poco, hubiera decidido un poco. O si hubiera dicho, quédense con una barca más pequeña, pues tenga usted una barca más pequeña. Yo, por ejemplo, predico mucho, aborrezco, odio la televisión. Me parece que es fuente y todo lo que se parece a la televisión, porque las pantallas de los teléfonos son como televisiones, aprovecho de decir. ¿Y nos parece? No, pero es que el Padre no quería decir que no tengamos televisión. Él lo que quería decir es que tuviéramos una tele más pequeña. Oiga, si yo quería decir tele más pequeña, ¿cree que no lo sé decir en español? ¿Usted me querrá hacer caso o no me querrá hacer caso? Pero no me diga lo que yo quería decir, que yo ya sé decirlo. ¿Qué le parece, hermana? Bien, ¿no? Bien. No, es que se me ha quedado que no sé si estaba en éxtasis. Entonces, ¿me lo creo o no me lo creo? Tienen ustedes todo el derecho de no estar de acuerdo. Pero la manía que tenemos de decir que estamos de acuerdo y no tenemos la menor intención de ponerlo en práctica, es que me parece de tomadura de pelo. Es mucho mejor decir, padre, ¿sabe lo que le digo? Que estoy completamente en desacuerdo. Oiga, le felicito. Es usted honesto, honrado. Eso me parece muy honesto. Lo que no me parece honesto es decir, qué bonita la charla del padre. Pues todos la vamos a ver en práctica. No, ¿qué va? Entonces, ¿en qué consiste lo bonito de la charla? Nos pasamos la vida diciendo, ha sido tan bonito los ejercicios, no sé, pero ni bonito ni feo. Es que lo van a poner en práctica o no lo van a poner en práctica. Porque se imaginarán que yo no he malgastado 8 días de mi vida estando con ustedes en un sitio que no sabía ni que existía para que me digan que qué bonito ni qué feo. Es si las personas, no sé, yo la próxima vez que vaya a dar ejercicios estoy pensando, cuando me llame una superiora, decirle, pero las hermanas quieren cambiar o no quieren cambiar, porque si no quieren cambiar, no me haga ir. Pero lo que no voy es para que me digan si es bonito o si es feo. Y junto con la bienaventuranza de la pobreza está la maldición de la riqueza. O sea, el Evangelio está hecho para retardados. Digo, por si no me han entendido, ay de ustedes los ricos, ay de vosotros los ricos porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis hartos porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque gemiréis y lloraréis. Lucas 6, 24, 25. Por eso la bendición de Jesús sobre la pobreza se entiende mucho mejor cuando se contrapone a la maldición de la riqueza. No es que, claro, mi sobrino, es que de verdad Dios lo ha bendecido mucho, porque tiene un puestazo, está ganando un dineral. Bueno, pues a lo mejor es una bendición o a lo mejor es una maldición, porque a lo mejor se ha hecho un soberbio insoportable. Pero que nos parece una bendición la riqueza de nuestros familiares y nos parece una maldición su pobreza, eso, vamos, es universal, ¿eh? Entonces, ¿en qué quedamos? Lo que no puede ser una cosa es una bendición para mí y una maldición para los demás, porque el Evangelio no es para monjas de clausura. Será para todo cristiano, luego habrá que ver cómo se vive y cómo la vocación del seglar puede ser diferente de la vocación
de una monja de clausura. El problema no está en el bien material, en el objeto. Los objetos no tienen moralidad, porque la moralidad es parte del acto humano. El problema está en la herida que tengo yo del pecado original. El pecado, igual que en la falta de castidad, está en el corazón desviado que se deja mover por la concupiscencia. La concupiscencia no es la inclinación al sexo, la concupiscencia es la inclinación a todo lo que me separa. La concupiscencia también es la que me apega a los bienes materiales. ¿Ustedes quieren vivir bien en la pobreza? Miren, un ejercicio muy bonito que pueden hacer. ¿Ustedes tienen cajas de cartón aquí en el monasterio? Sí, pues miren, si quiere, a la que la quieran, que le pida una caja de cartón a la madre. La ponen en el centro de la celda y van echando todo lo que les sobra. Y luego, cuando tengan más virtud, hasta lo que necesitan. Y ya está. Y así, si de unos ejercicios hay una comunidad más empobrecida, al menos en el nivel personal, no me refiero en el nivel edificio, ya será un discernimiento un poco más delicado con el consejo, pero personalmente, vamos, anda que no sobran cosas en una celda, madre de Dios hermoso. Y yo no tengo planes de entrar en sus celdas. Pero el cuadrito, el no sé cuántos, la estampita, la no sé... Y se junta, y se junta, y se junta. Una pregunta muy sencilla. Cuando ustedes entraron aquí, probablemente tenían un poquito menos de virtud que ahora. Cuando ustedes entraron, ¿ustedes se acuerdan de la primera celda cuando ustedes entraron en el monasterio? ¿Se acuerdan cómo era su celda cuando entraron? ¿Sí? Más o menos las cosas que había en la celda. ¿En estos momentos tienen más o menos cosas? O sea, al ir creciendo en vida espiritual, ¿se han ido empobreciendo o enriqueciendo de bienes materiales? Porque mire, lo de la castidad o la obediencia, pues hombre, es a lo mejor más complicado de medir con una cinta. Pero la pobreza material es bastante sencilla. No, pero si eso está ahí, pero es que ni lo miro. Bueno, pues como está ahí, ni lo mira, échalo en la caja. Hombre, no, eso ya no puedo. ¿Cuántas chancletas se pone una hermana? Pues no, zapatillas de no sé qué, la chancletita de no sé cuántos, el taconcito de no sé qué. Yo, uno de los escándalos más grandes que me llevé fue una vez en Roma confesando misioneras de la caridad de la Madre Teresa. No habría menos de 70 novicias en esa casa en Roma. Y yo, jovencísimo, tendría 20 y tantos años. Y nunca olvidaré el día que una hermana se confesó de vanidad. Y yo, que era un ingenuo, y además de ingenuo, hombre, le dije, es que no lo pude reprimir porque no debía de ser en ese momento demasiado buen confesor. Digo, hermana, por una rejilla, hermana, ¿de vanidad? Pero ¿cómo va a ser? Yo, fíjense lo torpe que puede ser la mente de un hombre joven. ¿De vanidad, hermana? ¿Pero cómo va a ser usted vanidosa si van todas vestidas igual? Y se lo conté, o sea, obviamente sin revelar el secreto de la confesión, ni quién era, ni nada, se lo comento a la maestra de novicias. Y saben que el hábito de ella se llama el sari, ¿no? El vestido, el sari. Dice, uy, padre, ¿cuántas eran? 70. Hay 70 maneras diferentes de ponerte el sari. Digo, ¿de verdad? Como los hombres no nos enteramos de nada, no, con el piquito para acá, con el no sé cuántos para acá, un poquito más largo, un poquito más... Haber entrado para eso. Dice, sí, tenemos prohibidos los espejos. No pueden haber espejos en la casa. Pero le digo una cosa, las hermanas ven espejos por todas partes. Que si la ventana la ponen así, que si da el reflejo para allá, que si van en el coche y el retrovisor del chofer de no sé qué, espejos por toda la calle porque todos los coches tienen espejo. Muy curioso, ¿no? Yo me quedé, dije, desde luego los hombres y las mujeres somos muy diferentes. Entonces, pues todas esas cosas que van corrompiendo el corazón y que van llenando los vacíos, los pequeños vacíos afectivos,
nos apegamos a chorradas, a estampitas, al rosario, a no sé cuántos, de no sé qué. Me acuerdo una vez iba con un grupo de ellas, les he dado tantas veces ejercicios espirituales en inglés, y habíamos parado en el camino, esto era en Jordania, íbamos a dar ejercicios en Nablus. Eran muchas hermanas las que se juntaban de casas diferentes. Y me acuerdo que habíamos parado a la orilla del camino, en un riachuelo, a comer un bocadillo, un camino espantoso, agotador, un calor infame, ahí en medio desierto. Y una hermana se había olvidado el rosario. El pollo que montó esa mujer por el bendito rosario, que además se lo había regalado la mismísima Madre Teresa, porque era en vida de la Madre Teresa. Bueno, vamos, que si tuvimos que dar la vuelta, ir a buscar el bendito rosario. Digo, pero no serán todos los rosarios. Digo, ay, pero es que me lo dio la madre el día de mi profesión, de no sé cuánto. Haber dejado tantas cosas. Y luego uno está agarrado a esos hilitos que la gallina nunca va a volar ni se va a hacer águila. Pues entonces, ustedes pregúntense qué idea tenemos de esto. Las cosas no son ni buenas ni malas. ¿Pero qué tiene de malo? No, si lo malo no está... eso no tiene nada ni de bueno ni de malo. Lo bueno y malo está dentro de tu corazón. Que se apega. De ahí viene lo que decíamos, recuerdan antes, de la concupiscencia. Es esa inclinación desordenada que nos queda, que nos hace apegarnos al famoso prado de verduras del que hablaba el santo, ¿no? Y dirá en el Evangelio, qué difícil entra un rico en el reino de los cielos. Vamos a ver, ¿qué parte en español de la frase no entendemos? Cielo, ¿sabemos lo que es el cielo? Rico, ¿sabemos lo que es rico? Difícilmente, ¿entendemos lo que quiere decir difícilmente? Porque a ver si es que de repente ya no sabemos español. Entonces, Mateo 19:23. Qué raras veces saben los ricos poseer sus riquezas sin apego, poniéndolas al servicio de Dios, procurando con ellas su propio bien verdadero y haciéndolas benéficas para los hombres. Normalmente, la posesión de riquezas ocasiona apego a ellas y viene a ser un gravísimo obstáculo para crecer en la caridad, en el amor al Señor y en el amor a los hermanos. ¿Ustedes se han dado cuenta que la Iglesia jamás ha canonizado a un millonario? ¿Ustedes se han parado a pensar esto? Pues porque es que la Iglesia cumple el Evangelio, que difícilmente no es imposible. No dice, es imposible que entre un rico en el reino de los cielos, pero difícilmente. Bueno, pues miren, ¿a ustedes les parece que el camino de la santidad es fácil o difícil? Pues mire, si ya es difícil, háganselo fácil. Porque si difícilmente entra el rico, fácilmente entra el pobre. Pero no nos lo creemos. Está ahí en el Evangelio, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero vamos, hasta ahí llegó. Pero que no me lo creo. Entonces, ¿no es más honrado decir yo no me creo el Evangelio? ¿No es más honesto? Para, claro, decir esas frases, pues hombre, pues casi es de pecado. Es mejor decirlo y no creerlo que decir la verdad, que es que no lo creemos porque no tenemos el menor interés en ponerlo en práctica. La regla de su comunidad, de su monasterio, marca mínimos, no marca máximos. La norma de la Iglesia marca mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Misa los domingos y fiestas de guardar. Ustedes están viviendo muy por encima de la norma, que es maravilloso. Y además, no creo que no están por las mañanas diciendo otra vez a misa, qué pesadilla. Pues no, me imagino que van con mucha tranquilidad y con mucha alegría. No les cuesta nada vivir muy por encima de la norma de la Iglesia. ¿Por qué nos cuesta vivir por encima de la norma de la Iglesia en las constituciones, en los estatutos, en la regla? Pues hagan la prueba, porque a lo mejor van a ser muchísimo más felices. Esto implica reconocer los peligros. ¿Por qué son tan peligrosas las riquezas? Jesús señaló el peligro de la seducción de las riquezas, que son, según la parábola, espinas que ahogan la palabra divina,
que se siembra en las almas. Como saben, y se lo he dicho ya anteriormente, es la única parábola que aparece en los Evangelios 4 veces. Y las 4 veces son Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8 y Lucas 21. ¿Quién es el que se pierde? ¿Cuál es el alma que se pierde? El que atesora para sí y no es rico ante Dios. Estoy citando el Santo Evangelio, que lo tienen en Lucas 12:15. Lucas 12:15 a 21. ¿Quiénes van al fuego eterno? Pues los malos ricos que no supieron compadecerse del pobre Lázaro, aunque lo tenían a su puerta. Lucas 16:19. Todo lo que tengo yo es algo que no le he dado a los pobres. Porque son los ricos que no han sabido ver a Cristo, que tuve hambre y no me diste de comer. Famoso capítulo 25 de San Mateo, versículo 31 en adelante. Está diciendo que es un peligro. No dice absolutamente, no dice es imposible, dice difícilmente. Pues ¿para qué nos queremos hacer la vida más difícil de lo que ya lo es? Porque no buscamos lo fácilmente. Pero fíjense como lo que único que si quieres llegar hasta el final, si quieres ser perfecto, si quieres ser santo, el joven rico que responde negativamente, era bueno. Era un rico bueno, pero es que también hay ricos buenos, sí, como el joven rico, que era rico y bueno porque había cumplido los mandamientos, pero no quería llegar hasta el final, no quería ser santo. Y se entristeció mucho porque era muy rico, porque no hago la prueba de la pobreza para ser feliz, porque a lo mejor muchas de nuestras tristezas vienen de los vacíos de nuestro corazón, que llenamos pues con las cositas. Muchas veces no caeremos en castidad, pero caeremos en pobreza, que es otra falta de castidad. Pues como tengo un esposo que no me hace feliz, pues a ver si me lleno la vida con cosas, con objetos. Los mismos apóstoles en sus escritos, que siguen siendo igual de palabra de Dios que los evangelios, hacen la advertencia gravísima de los ricos. Las palabras del apóstol Santiago 5:1-5, facilísimo de recordar, Santiago 5:1-5, son espeluznantes. Los que quieren enriquecerse, que caen en tentaciones y en muchas codicias perniciosas y que se hunden. ¡Ay de vosotros los ricos! Y la tradición de la Iglesia, la tradición de los padres, que lo mismo habla de todas estas cosas. Dice Santo Tomás de Aquino, la posesión de las riquezas, de suyo, dificulta la perfección de la caridad, principalmente porque arrastra el afecto y lo distraen, ya que se ha dicho que los ciudadanos del mundo y la seducción de las riquezas, los cuidados del mundo, y la seducción de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Por eso es difícil, dice Santo Tomás, no imposible, conservar la caridad entre las riquezas. Por eso que difícilmente, repite Santo Tomás las palabras del Evangelio, el rico entra en el reino de los cielos. Se trata de poseer riquezas, poner el afecto en las riquezas. Y dice el Señor que es imposible cuando añade, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Y curiosamente, así como se insiste mucho en los pecados de castidad que escandalizan mucho, cuando una religiosa, cuando un sacerdote, cuando un cristiano tiene una caída en materia de castidad, pues, chico, escandaliza mucho. Ahora, no escandaliza nada la riqueza de los religiosos, de las religiosas,
de los sacerdotes diocesanos como yo, de los obispos. No nos escandaliza nada. Hombre, es que vive muy bien, pero vamos, no tiene el rango que tiene el sexto mandamiento. Pero igual que hay un sexto mandamiento, también hay un séptimo. ¿O es que no le estamos robando el pan de los pobres? San Juan Crisóstomo dice, si no lo das de comer, lo estás matando de hambre. Yo le recomiendo como lectura la segunda lectura del oficio de lecturas del sábado de la 21 semana. Oficio de lecturas, tiempo ordinario, sábado de la semana 21, la segunda lectura de San Juan Crisóstomo. San Juan de la Cruz, hablando de las monjas, dice que las monjas proyectan su vanidad en el modo que tienen de decorar las iglesias. Eso es interesante, ¿no? El florerito, el no sé cuántos, la telita, la patatín. Y eso sí, yo que me estoy matando a decorar el presbiterio y luego nadie me dice nada que qué bonito está. Aquí una matándose. Y luego, vamos, es que ni te lo agradecen, porque es usted una vanidosa. A ver, ¿cómo no vas a salir con una blusa de color verde? Pues la vanidad se proyectará, eso. Tampoco digo que eso sea una cuadra, pero que muchísimo cuidado con esas vanidades, que no es una precaución que venga de mí, que lo dice San Juan de la Cruz. Porque la vanidad la llevamos con hábito y sin hábito dentro del corazón. Y cuando San Juan Crisóstomo habla de esto, dice, hay gente que le da más importancia al cáliz de oro. Recordarán, ahora cuando se lo estoy diciendo, se acordarán de que iba esa lectura porque la conocen perfectamente, cuando lo que quiere el Señor son corazones de oro. Le das al Señor un cáliz de oro y le niegas un vaso de agua a un pobre. Decoras tus iglesias con ropajes maravillosos y dejas a tu hermano en andrajos. Bueno, pues, tanto que nos importa la evangelización, pues a lo mejor nos puede importar un poco empobrecernos nosotros para enriquecer a los pobres y vivir más de la divina providencia, porque luego empiezan, sobre todo las hermanas mayores, ay hija, pero es que claro, como tú no viviste la guerra civil, es que tú no sabes el hambre que pasamos, y si nos pasa unos cuantos, porque ahora con este gobierno igual nos va a venir otra vez la guerra civil, y si no tenemos mucha mantequilla y mucha no sé cuántos y mucha ropa y todo guardado. Pero nosotros no somos los de los pajaritos del cielo y los lirios del campo. Guardar. Por sí. Eso sí, el Evangelio venga a decir, no os agobiéis por el mañana, que cada día tiene su propia fianza. Sí, pero es que uno nunca sabe. Hombre, yo no sé, pero mi padre sí. Y como tengo padre y tengo esposo, que gracias a Dios no somos una pandilla de solteronas viviendo juntas, sino somos mujeres desposadas con un esposo estupendo, pero vivimos como si no lo tuviéramos, como si no le importáramos ni nos fuera a cuidar. Pues mira qué curioso. ¿Y qué nos pasa a los sacerdotes? Que nos cuesta mucho decir estas cosas, y hay que decirlas, porque si no se dicen, nos pedirán cuentas a los perros mudos de no haber cumplido con la tarea que se nos ha confiado. ¿De qué sirve todo esto? ¿De qué sirve vivir este misterio, toda esta realidad? Pues sirve sobre todo para dar testimonio de que hemos encontrado la riqueza en Jesucristo, que hemos encontrado un tesoro y que yo estoy desposada con un crucificado. Y quiero dar testimonio de que yo, por amor a Él, lo dejé todo porque quería vivir y compartir, ser su consorte, correr su misma suerte. Y no es posible que yo esté desposada con uno que no tiene donde reclinar la cabeza y a mí me sobre de todo. Yo no puedo vivir con un hombre semidesnudo, despojado de sus vestiduras, y decir que soy su esposa, y vivir como vivo, y vivir él como vive. Así es la conversión de Santa Teresa. ¿Recuerdan cuando vio el ecce homo?
Bueno, pues el Ecce era precisamente un hombre desnudo y con la carne descarnada. No, vamos, no, o sea, quiero que me esté inventando la historia de su vida. Tú así y yo así. Pues cuando miren a un crucifijo, que los tienen por todos sitios a todas horas y colgados del cuello, pues no sé, no es un adorno. Es la imagen, es un crucifijo para ustedes es una foto de bodas. Entonces, ¿qué vida estamos viviendo? Si de verdad estamos convencidos de estas cosas. Ustedes sabrán cómo quieran vivir. Pero la pobreza precisamente tiene un valor extraordinario. Y en un mundo que cada vez da más culto desaforado a los bienes materiales y a la riqueza material, pues no serán esos los becerros de oro que tenemos dentro del claustro y que tenemos en las celdas y que tenemos en los monasterios. Pues yo no digo que no haya que adquirir cosas, pero hagan un discernimiento muy serio, porque ¿a qué han venido aquí al monasterio? Dígame, o sea, ¿cuál fue el objetivo? ¿Para qué la llamaron? ¿Usted por qué llamó a la puerta? ¿Qué clase de vida quería vivir? Si esta vida no puede ser humanamente atractiva, y como quieran ustedes venderla como vida atractiva, para convencer a las jovencitas de la calle para que entren, para darles lo que ya tienen, para que tienen que entrar aquí. Miren, hasta el último mono de los lugares más pobres donde yo he vivido, hasta el último mono tiene teléfono móvil. Es más, yo vivía en sitios donde la gente tenía teléfono móvil y no había telefonía. O sea, tenían el teléfono, pero no servía, no se podía usar, porque no había conexión. Pero era una señal de estatus. ¿Para qué necesitamos todo eso? Los teléfonos son para hablar, para comunicarse. ¿Yo con quién he venido aquí a comunicarme? Santo Dios. O sea, a mí me parece inconcebible. Y ustedes, párense a pensar, yo creo que tengo una obligación de decir estas cosas. Y yo estoy cansado de predicar ejercicios en monasterios de vida de clausura donde muchas hermanas tienen teléfonos móviles incluso sin permiso, a escondidas, clandestinamente, siendo unas desobedientes. Y tenerlo con permiso no lo legitima. Uno tendrá que pararse a pensar, si yo necesito esto para vivir mi vida de monja. No, es que también, entonces enseguida creamos la necesidad. Es que así, ¿no? Entonces ahora, aquí, en los monasterios de toda la vida de Dios, había un teléfono y el que quería llamar al monasterio llamaba a ese teléfono. Ya está. Es lo que había. Y no se ha muerto nadie, ni le ha dado taquicardia a nadie, ni han faltado las vocaciones en los monasterios, ni nada de nada. Y quien dice eso, cojan ustedes por donde quieran. Ahora, como no saquen al mundo de aquí, nunca digan que profesaron la pobreza. Es mucho más honesto decir, mire, este voto casi vamos a quitarlo, si no tenemos intención de vivirlo. ¿Estás dispuesta? No sé qué, ¿para qué vamos a profesar una cosa que no la vamos a vivir? Y me parece que es un insulto a nuestro Señor Jesucristo prometerle una cosa que ya sabemos que no vamos a cumplir. Las decisiones prácticas, oiga, son decisiones internas, no de un predicador. Pero a mí me toca predicar el Santo Evangelio y decir lo que enseña la Iglesia, lo que enseñan el Magisterio y los santos. Entonces, yo creo que esto requiere un muy, muy serio examen de conciencia. Pues entonces usted me dice, mire, yo no tengo que decirle a usted, póngase de rodillas. Y nuestro Señor Jesucristo, que se explica de maravilla, ya le dirá, si usted le quiere escuchar, lo que tiene que hacer. Es una cuestión entre Jesucristo y usted, entre el esposo y la esposa. Pues piénselo bien. Ahora, que de unos ejercicios espirituales puede salir un tono de conversión y de cambio y de transformación, vamos, y debería de serlo en primer lugar en la vida del que les predica, que con bastante vergüenza le dice lo que les está diciendo, que probablemente ustedes viven 100.000 veces mejor que yo, pero es mi obligación decirlo.
Entonces, esto requiere muchísima honestidad, muchísima seriedad, muchísima humildad para pedirle al Señor la gracia. La pobreza es una bienaventuranza y es una gracia que Dios concede al alma. Por lo menos tengan la humildad de pedirlo, como uno pide la gracia de la castidad, como uno pide la gracia de la oración, como uno pide lo que no se ve capaz de hacer ni se merece. Pues Señor, concédeme la gracia. Un ejercicio muy sencillo, y digo esto para terminar, es pregúntense si alguna vez se han confesado de pecados contra la pobreza. Porque a lo mejor de castidad alguna vez sí se han confesado. No tengo ni idea, ni es asunto mío. Pero es muy curioso que la gente se pueda confesar de un acto de desobediencia, pero de pobreza. Vamos, tendría que hacer un ejercicio de memoria histórica para ver, de recordar si yo de verdad estoy viviendo esto en serio.